pienso que por respeto, por jerarquía, nosotros tenemos que confiar en nuestro compañero don Luis para que nos explique un poco de la cuerda de Monseñor Francisco Soria. Mandó una comunicación a sus amigos, a sus allegados, que le escribió bajo mucha cuerda, indignado. Dijo en la comunicación, y me gustó, de su amor por la iglesia, de su desapego a los cargos, pero es evidente que tiene un disgusto. Creo que el periódico El Listín Diario lo ha titulado de manera muy adecuada. Dice el título en grande del Listín Diario: el arzobispo se disgusta con el Papa León XIV. Hay asuntos administrativos. Con mala cosa le ha cogido. Lucy, perdón, adelante. No, Oscar, es que tenía una información. ¿Yo? No, pero adelante. No, yo estoy leyendo con estupor lo que ha hecho el Monseñor Francisco Soria, que envió una carta a sus amigos, donde él mismo, lo decíamos que el lunes, o el martes creo que fue el martes, yo no vi el lunes, el martes que hablábamos de la ordenación del arzobispo coadjutor Morel Diplán, que él revelaba, Francisco Soria, en una parte que leyó, Luciano narraba, que estuvo presente, que él fue que le pidió al Papa el nombramiento de un arzobispo coadjutor. Y yo decía aquí, claro, como renuncian al presidente, que el presidente no cancela, no que renuncia. Hay muchísimos funcionarios que renunciaron porque sabemos que el presidente le pidió la renuncia. Porque había un ruido desde antes con relación a manejos que se habían cuestionado, administrativos, sobre todo en la diócesis de Santo Domingo, con incluso familiares del señor Monseñor arzobispo Osoria. Y había ese ruido, pero ese ruido se manejaba en cierto nivel. Sí. O sea, la iglesia se maneja con ese tipo de discreción. De hecho, ayer hablaba con Luis y le revelaba, le comentaba más bien, que recibió un escrito por WhatsApp de, ¿cómo se llama? El amigo nuestro de la Fuerza Nacional Progresista, José Ricardo Tavera, que José Ricardo Tavera le dice, él manda los escritos así a cada rato, pero él narraba un episodio que yo no conocía, y era que al arzobispo Veras, en los años 70, el Vaticano también le nombró un coadjutor, que fue a Monseñor Roque Adames. Pero Monseñor Veras, por razones parecidas, parece que un ruido de eso. Monseñor Veras se quedó callado, tranquilo, cogió su... Nadie supo nada. Nadie supo nada, y eventualmente él retornó a la función completa. Roque Adames lo enviaron para Santiago, y eventualmente hicieron hasta cardenal a Monseñor Veras. ¿Verdad? Fue el primer cardenal dominicano. Entonces, ahora lo extraño no es ni que le nombren el arzobispo coadjutor, es que el ruido que estaba por lo bajo agarre un arzobispo al borde del retiro y sea que lo revele con unos términos de incomodidad, en la que utiliza una frase porque él dice, son cosas incongruentes. Y no sé quién, porque yo entiendo que una persona que llegue a la altura que llegó Monseñor Osoria es un hombre muy estudiado, inteligente, porque en la iglesia no suben gente bruta. No pasan. No pasan. Eso es porque era bajito como sacerdote, pero arzobispo. Tenemos un hombre inteligente. La iglesia está llena de gente brillante. Entonces, él dice, parece que la cuerda, la ira, lo llevó a escribir cosas que son inconcebibles. Él dice, no me avisaron, ni nunca me amonestaron. Pero al mismo tiempo revela que le hizo una visita un jerarca de la iglesia, debo decir quién fue, el dicasterio de qué sé yo que va, en lo voy a decir ahora. Dicasterio, sigue, va muy bien. No, él dice en su momento que, recordó las palabras del prefecto del dicasterio para los obispos. O sea, que es el que nombra a los obispos, es el que dice al Papa quiénes deben ser los obispos. Eso es lo que era el Papa antes. El Papa de ahora antes era eso. Dice que el cardenal Marc Ouellet lo visitó de cortesía y le habló de las acusaciones contra él. O sea, el obispo que nombra obispo, que le dice al Papa quién nombra, vino a verlo a él y le dijo, mire, o lo mandó a buscar, no sé bien, lo mandó a buscar posiblemente, porque creo que ese cardenal no llegaba aquí. Y le dijo, mire, ustedes que usan de esto y esto. Con una precisión. Usted tiene muchos enemigos, le dice,
con una precisión. Perdóname, para completar la idea, Lucín. Y él dice, en la carta, él cuenta eso y dice, triunfaron los enemigos. Sí, pero con el perdón del Monseñor Osoria, eso de ULED no tiene que ver nada con esto, porque el dicasterio lo presidía otro. Eso fue cuando el caso de su hermano Nino. O sea que estamos en vaina más vieja todavía. Sí. O sea que el ruido es de muy, muy atrás. Sí, pero nada más hay que ceñirse, porque pues, a uno se le olvida, nada más hay que ceñirse el día del velatorio de las palabras que dio Monseñor Osoria cuando se estaba enterrando a su hermano Nino, que él hizo esa misma referencia y habló del Vaticano. Eso está público, por eso lo estoy diciendo. Y Monseñor, ese caso es con eso. Habían acusaciones que realmente a quien se acusaba era su hermano Nino, que era un colaborador de la iglesia, y se armó una verdadera crisis. Él fungió de especie de contratista de algunas... Y era ingeniero civil y hacía civil y hacía obra. Hacía obra. Y la hacía, a juicio del Monseñor Osoria y de muchas personas allegadas, la hacía al amparo de colaboración. Y eso no se entendía así, y eso generó una crisis tal que en el velatorio, leyendo, ¿cómo se llama?, el panegírico, él hizo referencia a esas acusaciones, dijo que su hermano era serio y dijo unas palabras que para mí marcaron el inicio Del fin. de los problemas, que mencionó la Santa Sede y dijo que esos chismes los llevaron a la Santa Sede y tiene que ver con eso. A eso que me refiero. Ya. Entonces, Pero hay una expresión en la comunicación o una afirmación que hace el Monseñor Osoria y dice, nunca, y esto parece contradecirlo todo, dice, nunca me habían advertido sobre eso. Nunca lo que me refería. habían advertido de que había algún tipo de quejas o de requerimientos sobre la parte administrativa del arzobispado. La Iglesia Católica... Cuando revela en la misma carta que lo advirtieron. Y que lo visitaron. Una Claro. contradicción. Sí, no es de gente inteligente decir eso. La Iglesia Católica, bueno, digamos, no a diferencia, yo recuerdo una expresión de Méndez, el general Méndez, cuando habla de la Guardia, cuando hablaba de la Guardia estando activo, decía, la Guardia es rica, la Iglesia Católica es sumamente rica. La cantidad de recursos que maneja la Iglesia Católica, la riqueza inmobiliaria de la Iglesia Católica en el mundo, gente que hace donaciones, que dona iglesia, que dona casa, que dona terreno, o sea, la riqueza es Dinero. inmensa. Gente que dona dinero a la Iglesia mucho dinero. Católica. Entonces la Iglesia Católica es sumamente celosa con eso. Por eso no tienen, bueno, entre otras cosas, mil cosas. Los curas no pueden tener hijos, no pueden tener herederos, porque no, eso es de la iglesia. Sí. Y el que se equivoca con lo de la iglesia tiene serio problema. De ahí se inventan el celibato. El celibato es un invento producto de la riqueza de la iglesia para que los curas no puedan heredarle la riqueza mira, que manejarán a los otros, a los yo hijos. creo que ustedes lo han precisado, y esto es una carta que se filtró, la carta. Porque fue una carta que yo comienzo señalando la imprudencia. Y hoy sí voy a señalar algunos términos porque, siendo un caso público, la imprudencia de mi distinguido Monseñor Osoria, obispo, porque ese título no se le quitó, de escribir esa carta a sus amigos. Y un poco como él lo hizo público, y esto se ha hecho público, yo voy a dar detalles que conocí porque yo fui a ese oficio. Y recuerdo perfectamente cuando el martes le dije a mi compañero Oscar el ambiente tenso que allí se vivía. Y la pegué porque cuando entró el desfile, que ahí fue que le cité que en el desfile estuvo nuestro compañero de oficio, José Patricio Monegro, como comunicación, ¿no? Iba el Monseñor Osoria, que había expectativas si iba a asistir. ¿Por qué? Porque no hubo ninguna razón que el Monseñor Osoria no asistiera a la instalación como obispo de su arquidiócesis, de un nuevo obispo que era y es el padre Manuel Ruiz. Y eso sorprendió a todos. Y doy como información que no hubo excusa, que lo tuvieron esperando, que el padre Manuel Ruiz se sorprendió. No me lo ha dicho a mí él, todas las informaciones porque yo estaba ahí. Entonces, inclusive había algunos que pensaban de ese círculo muy interno si él iba a ir a la toma de posesión. Y la toma de posesión fue a las 10 y él llegó minutos antes.
Y él llegó y entregó con unas cartas, me voy a reservar, porque eso fue ahí en un ambiente entre ellos, y él llegó con esas cartas y repartió, le pidió a alguien que repartiera esas cartas y repartió esas cartas. Pero comenzando el momento, 2 minutos antes. Y esa carta dice... ¿Y esa carta la repartió ayer, el lunes? El lunes previo a eso. ¿Esa carta? Sí. ¿Quién aconseja al Monseñor Osorio? Pero no solo eso. Padre amado. No solo eso. ¿Quién aconseja al consejero? Porque es inexplicable. Entonces esto es una crisis sin precedentes, porque esto tiene un poco más. Que muera la inteligencia. Esto tiene un poco más que yo sí, por respeto a mi iglesia y por alguna fuente, me voy a reservar. Pero esto tiene una crisis sin precedentes. Yo me dijo que iba a hablar ayer, hable. Esto tiene una crisis sin precedentes que tiene una serie de acusaciones que quien las da a conocer a sus amigos es el propio Monseñor Osoria. Y Monseñor Osoria dice que nunca le llevaron, pero que nunca le dijeron nada, ni esto, pero la iglesia no habla así, la iglesia habla con visitas, la iglesia habla dando indicaciones, y evidentemente todos estos ruidos venían desde hace un tiempo, y siempre hay que tener una serie de informes, una serie de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo veo mal? Que el Monseñor Osoria, que no tenía ese manejo con la prensa, acuérdense que cuando él comenzó, hubo unos dislikes con la prensa, con un tema del caso de Haití. Ustedes se acuerdan que él dijo unas acusaciones que hubo que esconder al Monseñor Osoria. Sí. Porque dio unas declaraciones. La primera que dio. La primera, no me acuerdo cuál Que fue. parece que habló en su condición de miembro de la pastoral haitiana, Sí, pero y no como arzobispo. Y fue una barbaridad que Sí, dijo, lo y recuerdo. acusó a los periodistas, y hubo un rifirrafe. Lo mandan a callar. Bueno, un poco para ayudar. Entonces, él no tiene ese manejo. Entonces, ¿por qué escribir esta carta? Pensaba el Monseñor Osorio que eso no se iba a conocer. Mira, me hace relación, Olivo, que viene ahorita para acá, con lo que refería de José Ricardo Tavera. El caso que referí de el cardenal Veras, el que fue nombrado coadjutor fue Hugo Eduardo Polanco Brito, Bueno, no Roque Adames. Polanco Brito. Yo lo tenía aquí, pero no quise. Pero hágalo, no me dejes decir mentiras así en el aire sin necesidad. Bueno, lo que pasa es que tú estás citando un faculto que escribió. Mira, ¿qué dice ahí, Freddy? Polanco Brito. Entonces yo cogí, cuando tú lo dijiste, yo lo borré. Sí. Y Debiste puse aclararlo. Monseñor Vera. Porque Pero, yo sabía que el alemán ya está operando aquí. Y el alemán está ganando espacio y terreno. No, cada vez pero más. con los no años. te voy a Ya. contradecir el arte. Sí, aquí hágalo, hay un hágalo. código. No, Mejor usted me aclara a mí y la gente queda clara. Usted mejor me desmienta a mí que la gente quede clara. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que lo quitaron. ¿Quién pone esta crisis al descubierto? Esa referencia debió haber sido, mi hermano, quédese en silencio. Nadie se hubiera enterado Nadie. de que él no pinta nada. O sea, nosotros nos enteramos ayer que Arzobispo Osorio no pinta nada ahí. Que es una potalita, Algo peor, nos enteramos de que él es un problema ya en un el problema ahí arzobispado. adentro. Claro, y tú sabes quién lo dijo. Él mismo. El mismo. Pero peor aún, Ya tiene que irse después de esa carta. Ah, que no, voy a déjelo ahí. decir otro dato. Tiene que mudarse de donde te vive, irse a una Desaparecerse. cosa de retiro. A Matancita, ¿no? Él tiene su casa en Nagua. En Matancita, que en Nagua. Es en Nagua y podría irse a un Y retiro. arranque para Nagua, que el malecón va a quedar bonito. Puse a pasear por el malecón. No tanto así, espérate, porque él es obispo. Que no pinta nada ahí ya, es un problema. Bueno, ahí en el arzobispado no. ¿Y entonces para dónde va? La iglesia tiene muchos Se centros. pregunta a la Masalle. Está en uno, ¿Dónde está? me lo reservo, ¿Y por qué? porque son datos privados. Pues no, ¿A que coja la prensa para allá? la iglesia no es privada. Sí, pero tiene datos. ¿Cómo se llama? ¿Hay monjas de clausura? Él está, pero ya está asignado a una parroquia. No, estaba y ya no está en esa. Se va a poner en buena, le dije que se va a poner en buena. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo lo que... Pero hay un monasterio muy interesante en Jarabacoa de la iglesia, que es como un albergue donde estaba Mamerto. Mamerto para allá pues, se refugió. Sí, pero eso ya para... No, pero Osorio tiene su casa, en una tancita, ya Luis lo reveló. En su casa. Y Luisín lo está diciendo porque hay indicios de que eso se puede producir. Bueno, eso sería una alternativa. Yo no creo Usted que... maneja buena información de la iglesia. Porque, no, mira qué pasa. Probablemente de esto, Monseñor Osorio está previsto, él preside, está por ahí uno de los títulos, que tiene programado un viaje para ir a Roma y pudiera ver al Papa con un tema de
de los coros. No creo que el Papa quiera ver. Pero perdón, creo que esto puede cambiar, pero tiene un viaje programado, porque hasta esta carta él iba a ejercer de manera conjunta, pero la iglesia actuó de una manera radical, y ese run yo lo había escuchado, de una manera radical, que le dijo: usted solo tiene el título de obispo, usted no puede tener funciones financieras ni administrativas. Y otra, que es la más importante, aunque ustedes no la han visto. No, le voy a mencionar ahora. ¿Cuál? La del clero. Claro, esa es la más importante. Yo no sabía, esa parte no la había escuchado. Esa es la más importante, y él lo dijo. ¿Sabe qué? El ruido administrativo yo lo había escuchado, por el tema de que la gestión del clero, o sea, de los sacerdotes debajo de ese es el punto. Yo no había escuchado eso. Y ese es el punto, al decirle... Porque si es lo que se le reconoce a Osoria, discúlpeme Luisín, con independencia, por ejemplo, uno siempre le cuestiona, y yo lo he cuestionado muchas veces, su rol pasivo en los temas de importancia en la sociedad. Pero a veces, como él piensa de una forma tan, a veces en contra de los intereses nacionales, tal vez mejor que no hable. Tal vez el gran aporte que él hace a la sociedad es callarse, ¿me entiendes? Pero eso es en rol social. Pero como trabajador eclesiástico, y como un hombre de profunda fe, que es un hombre dedicado a su iglesia, yo nunca le he cuestionado eso. Porque la información que yo tenía, hasta ayer que reveló eso, es que su consagración al trabajo eclesiástico y su liderazgo dentro de los sacerdotes de su demarcación, de San Pedro de Macorís, ha sido incuestionable. Pero él ayer dijo que no. ¿El ruido también es adentro? No, pero lo que te quiero decir es que a él se le quitó esa función. O sea, él... No puede decir: este sacerdote va a esta iglesia, este va a esto, usted... Porque ¿quién es que nombra? Oye, me dice el canciller de la arquidiócesis tuvo que leer el acta cuando terminó la misa y citar todo lo que ocurrió ahí. Entonces, evidentemente que esto es una crisis que tiene dos palabras. A Osoria lo quitaron de todo, solo lo dejaron el título. Y por tanto, eso convive ahí en una casa que el sentido común me dice que él no se va a quedar en esa casa. Después de esa carta, pienso... Porque quien lo puede designar y darle funciones, ¿usted sabe quién ahora es? Tomás Morel. ¿Alguna que otra función para hacer un oficio? A él es el Papa. Yo pienso que, y como ustedes saben, y lo hicimos mejor que todos nosotros, los nuncios juegan un rol fundamental en mantener el contacto, porque a diferencia, digamos, de un embajador normal, el nuncio es como quien dice el gobernador del Papa en su iglesia. Porque, representante. Exacto. Tanto representa al Estado Vaticano ante el Estado Dominicano como al Papa ante los súbditos de ese reinado en territorio dominicano. Sí. Entonces, los nuncios siempre tienen mucha incidencia con ese tipo de cosas. Hay nuncios que son más suaves que otros. Este parece que es un cuchillo. Este parece que es un nuncio jodón. Entonces, si el nuncio está en su vaina, que parece que está, él ve esa carta y lo que debe estar es mandando un WhatsApp al Papa para decirle: Papa, esto no hay que quitarlo. Mándelo para... Sí, porque el Papa, así como el Papa nos nombró coadjutor a Morel Diplán, así mismo, así va a mandar otro decreto pasado mañana diciendo: mire, usted no es coadjutor, ya usted es arzobispo, y usted ya no es nada. El mismo decreto. Y lo quita. Y ya al arzobispado de Santo Domingo, con todos los respetos al arzobispo Osoria, lo que le conviene es que ya al arzobispo Osoria lo pongan en retiro o lo manden a otra cosa. Que adelanten, sí, el proceso. Claro, porque es que ya no conviene, o sea, esa convivencia es insostenible. Sí. No se puede. Bueno, parece que usted está como informado, porque resulta y viene a ser, como se anunció en la misa, y por eso lo voy a decir, había reunión de la Conferencia del Episcopado. Y